Qué alegría poder decirle estas palabras tan preciosas al Señor, ¿no? Él es digno. Es decir, que el enfoque de nuestra adoración no está en nuestros estados, sino que Él está enfocada en Él, que Él es digno. ¿Sí? Entonces, cuando estamos tristes, Él es digno. Cuando estamos gozosos, Él es digno. Cuando estamos cansados, Él es digno. Cuando estamos fortalecidos, Él es digno. Amén. Y en esta mañana agradecemos al Señor porque no solamente que vamos a compartir el tiempo de adoración al Señor, de meditación en la palabra, sino también vamos a celebrar la cena del Señor. Así que espero que sea una mañana en la que el poder de Dios se pueda manifestar en cada uno de sus corazones. Amén. Invito que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Mateo 26, 36 en adelante. Si lo tiene, lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, en esta mañana estamos tan agradecidos a ti por la bendición, Señor, de estar en este lugar. No por el simple hecho de congregarnos simplemente, sino porque tú eres el motivo por el que estamos aquí, Señor. A cada uno de nosotros llegaste, nos encontraste en la vida en diferentes momentos, en diferentes etapas, pero a todos con la misma condición, separados de nuestro Padre. Pero gracias, Señor, porque viniste, te hiciste hombre, viviste de una manera excelente, en santidad, y moriste injustamente en la cruz, cargando cada uno de nuestros pecados, Señor. Y cuando esto sucedió, cuando tú entregaste tu espíritu, cuando tú dijiste consumado es, dice la palabra que el velo del templo, lo que separaba, Señor, la vida del hombre y su creador, Señor, ese velo se rompió. Y hoy podemos tener acceso a la presencia del Padre solo por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Entonces
cada vez que nos reunimos, cada vez que leemos la palabra, cada vez que cantamos, cada vez que servimos. Es en gratitud por todo lo que tú hiciste por nosotros, por entregar tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia, por morir para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa vida. Y a lo largo del tiempo, Señor, nos damos cuenta que tenemos aflicciones, que hay pesares, que hay momentos que no quisiéramos vivir, los cuales tú nos hablaste de que vendrían. Pero qué bueno, Señor, es saber que tú estás a nuestro lado siempre. Por eso, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no presentarnos ante ti? ¿Cómo no ponernos de acuerdo para adorarte si tú eres digno, Señor? Tú eres digno. Por eso en esta mañana anhelamos que tu corazón haya sido alegrado, impactado, Señor, por nuestros cánticos. No por la forma o por las técnicas, sino porque lo hemos hecho para agradarte a ti, Señor. También abrimos nuestros corazones, Señor, esperando que tú nos guíes a través de tu palabra. Vivimos en tiempos donde hay tanta información, donde hay tantas ideas que se propagan a través de los diferentes medios tecnológicos, pero solamente hay una información, hay una noticia que es buena y que transforma la vida, y es el Evangelio, Señor. Por eso queremos oír tu voz, queremos seguir recibiendo, Señor, ese alimento que nos nutre, que nos fortalece y que nos ayuda a crecer en fe para continuar esta carrera, Señor, agradándote a ti y mirando y poniendo nuestro enfoque solamente en tu preciosa persona. Háblanos, Señor, y aún te rogamos que tú puedas a través de mi vida usar mis labios, mis pensamientos como un instrumento para transmitir este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, estas son las últimas horas en las que el Señor Jesús iba a estar con vida. Empezaban aquí las horas más terribles. Durante 6 meses el Señor le había estado anunciando a sus discípulos que tenían que morir. Pero al principio de este capítulo 26 de Mateo, Él dice cuándo va a ser. En el versículo 2 dice: dentro de 2 días va a ser la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Entonces tenían la fecha exacta la cual iba a suceder todo esto. Sin embargo, por ahí ellos no captaban totalmente lo que el Señor Jesús les decía. Paralelamente a esto, el Sanedrín, la gente que el Imperio Romano permitía que gobernara o que dirigiera todo lo concerniente a las costumbres y al judaísmo, estaban tramando, complotando a ver cómo podían eliminar a Jesús. Y se le estaba complicando porque venía la Pascua y después venía la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era un día, pero esta fiesta duraba una semana. Y bueno, querían que pasara por lo menos la Pascua, pero hubo uno de los discípulos de Jesús que le facilitó la situación, porque se presentó Judas en algún momento y se ofreció para entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque unas horas antes, unos días antes, una mujer llamada María entró en la casa de un varón donde había invitado a Jesús a un agasajo. Entró allí con un frasco de alabastro
con un perfume de nardo puro, muy costoso, algo así como el sueldo o el salario de un jornalero de un año, y ella lo derramó a los pies de Jesús. Recordamos esta historia. Y ahí Judas se agarra la cabeza y dice: ¿por qué en lugar de desperdiciarlo no lo vendimos y se lo dimos a los pobres? En realidad no estaba interesado en ayudar a nadie, solamente estaba interesado en su codicia, en esa avaricia que había en su corazón, porque Jesús ya sabía que él estaba sacando, como era el tesorero, él hacía tiempo que ya estaba robando el dinero que le entregaban a Jesús para sostener ese ministerio. Cuando Judas ve y se da cuenta que Jesús no era el político, el rey que se iba a establecer y que iba a liberarlos de los romanos, y que él no iba a tener parte en ese gobierno, entonces no iba a tener entrada, probablemente ahí él decide: bueno, no puedo seguir con Jesús porque no voy a tener dinero. Entonces fue y lo ofreció y lo vendió por 30 piezas de plata, o sea, el precio que en el Antiguo Testamento se habla que el valor de un esclavo. Pero en el aposento alto, estando con los discípulos, celebran la Pascua, ellos comen ahí, y él anuncia algo: hay uno de ustedes que me va a entregar. Y hubo una gran tristeza porque todos tenían dudas de sí mismos. Y decía: el que mete conmigo la mano en el plato. Y como todos metían la mano en el plato, nadie, era una muestra de amistad, de cercanía. Todos metían la mano en el plato con él. Entonces no sabían quién era. En esa misma noche él le lava los pies, instituye la cena del Señor y les dice: ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pedro salta y dice: no, yo no me voy a escandalizar, si es necesario morir por ti, voy a morir. Y no solamente le dice que se van a escandalizar de él, que lo van a abandonar, sino que le dice a Pedro: vos me vas a negar esta noche 3 veces. Luego de todo esto, él va al Getsemaní, a ese huerto, a orar. Se lleva a los discípulos, probablemente Judas ya no estaba, porque él es el que viene después a entregarlo a Jesús. Pero toma a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y Jacobo, que eran los más cercanos. Estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesús, estuvieron cuando Jesús resucitó a una niña. Y estaban ahí en el momento más duro de Jesús, porque él necesitaba que lo apoyaran en oración, porque estaban sintiendo un dolor, una tristeza, una angustia, un pesar muy grande. Dice: estoy muy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Está hablando de sus emociones. Emocionalmente me estoy quebrando. Entonces, ahí él muestra toda su humanidad y expresa sus emociones. No las reprime, no las oculta. Él expresa. Los 3 que están ahí están viendo que Jesús está mal. Le dice: por favor, oren. Se alejó un poco y comenzó a clamar al Señor y le dice: Padre, pasa de mí esta copa, y no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, hermanos, vemos acá un ejemplo de obediencia, de sujeción sublime, ¿no? Porque cuánta desilusión podía tener Jesús en su corazón al ver lo que estaba por suceder, lo que estaba sucediendo. Hay que tener fortaleza para meter la mano en el plato, para comer a la misma mesa con la persona que nos va a entregar, con las personas que me van a abandonar, con la persona que me va a negar. Pero vemos
aquí a Jesús quebrado emocionalmente, pero cómo Él domina sus emociones, cómo Él no las demuestra, no las reprime, no las niega, pero cómo las sujeta a la voluntad de Dios. Porque emocionalmente Él no estaba para ir a la cruz. Como ser humano estaba diciendo, yo quisiera evitar esto. No los clavos, como siempre decimos, sino el peso del pecado. Alguien puro, santo, eternamente santo, sentir la carga del pecado de la humanidad era algo muy fuerte. Y eso lo entristecía, lo angustiaba grandemente. Entonces, vemos ahí que el profeta Isaías aún él dijo que él iba a ser experimentado en quebranto, que habría una gran angustia, pero que no abriría su boca. No es que no, cuando le pegaron y todo, no gritaba, hermano, el dolor. Él no abrió su boca para defenderse, él no abrió su boca para maldecir, él manejó y sujetó su voluntad y sus emociones para hacer la voluntad del Padre. Por eso le dice, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Que se haga tu voluntad, Señor. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las emociones, ¿sí? Después de la pandemia, previo siempre ha habido diferentes problemas emocionales, diferentes tipos de padecimientos o de formas en las que problemas emocionales han afectado a las personas de diferentes edades. Pero después de la pandemia esto ha tenido un incremento exponencial. Hay muchos problemas, ataques de pánico, ansiedades, y etcétera, etcétera. Lo sabemos porque es algo que cotidianamente lo podemos ver en las noticias, en la información, en las personas que conocemos. Todos tenemos emociones. Dios nos creó con emociones. Una emoción es un impulso que lleva a tener una acción, ¿sí? Para decirlo de una forma simplificada. Y todos tenemos, si uno va a cruzar una calle y por ahí está un poco distraído y de repente siente que frena un auto y le toca bocina, ¿cómo reacciona? Bueno, cada uno reacciona de manera diferente, pero no reacciona en el espíritu, no reacciona en el intelecto. Bueno, si no hubiera sido por el impulso y por los frenos que se opusieran a esta fuerza, no se pone, saltan las emociones. Un susto bárbaro, un salto, o un enojo contra el conductor, o un pedido de perdón por no haber estado atento, pero la emoción surge. Y las emociones no son malas porque Dios las colocó en nuestros corazones. Por supuesto que Él colocó buenas emociones, porque cuando nos creó no había pecado. Entonces las emociones que teníamos eran emociones positivas, podríamos decir así, buenas emociones. Pero luego del pecado entraron otras emociones que el hombre no conocía. Entró la vergüenza, entró el sentimiento de culpa, el temor, la tristeza. Y por eso es que la palabra de Dios siempre apunta a que debemos cuidar nuestro corazón, y dentro de ese cuidado debemos cuidar nuestras emociones, porque es engañoso nuestro corazón, nuestras emociones son engañosas, no podemos confiar en las emociones, ¿sí? Yo digo lo que siento. ¿Has escuchado alguna vez esto? Yo hablo así porque yo digo lo que siento. Bueno, para uno que no conoce a Cristo, bueno, será su forma de ser, pero para uno que conoce a Cristo, Dios no nos mandó a decir lo que sentimos, Dios nos mandó a decir lo que es correcto, a hablar la verdad. Amén.
No pueden las emociones controlar lo que decimos, lo que decidimos, lo que hacemos. Y hace un tiempo atrás veía un video, no sé qué, que hablaba de que las emociones, todas las emociones, los que estudian el comportamiento humano, dicen que todas las emociones duran 90 segundos, 1 minuto y medio. Rabia, indignación, frustración, pena, ansiedad, miedo, decepción, amor, tristeza, etc. Todas duran 1 minuto y medio, 90 segundos. ¿Por qué? Porque detrás de una emoción hay un pensamiento. Ese pensamiento genera una actividad química en el cuerpo, ¿sí? Hormonas, neurotransmisores, etcétera, que generan esa actividad química. Los neurólogos, los estudiosos dicen son emociones, son las emociones. Pero son efímeras, biológicamente se terminan rápido. Al minuto y medio son metabolizadas por el organismo y se terminan. ¿Sí? Esto lo dicen los estudiosos, ¿no? No estoy dando una clase ni mucho menos. Ahora, el tema es por qué en ocasiones hay emociones que parece que duraron más de 1 minuto y medio, que parece que no se metabolizaran nunca, porque según lo que estudian, dice, porque ese pensamiento que generó que está detrás de esa emoción, lo traemos una vez más 90 segundos, y lo traemos una vez más 90 segundos, y lo traemos una vez más 90 segundos, y lo traemos una vez más 90 segundos. Entonces los segundos se transforman en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en semanas, las semanas en meses, y tal vez hasta pueden ser años, porque cada vez que venga ese pensamiento y genera esa emoción, vamos a estar accionando según esa emoción. ¿Está bien? Eso es lo que dicen los que estudian el comportamiento humano. Entonces, la pregunta es, o sea, como que la emoción se va renovando con el pensamiento. Viene el pensamiento y otra vez la emoción, viene el pensamiento y otra vez la emoción. ¿Cómo podemos romper con esa fórmula de 90 segundos, 90 segundos, 90 segundos, 90 segundos, 90 segundos que me llevan a tener esas emociones desagradables? Y esa emoción o de angustia, o de tristeza, o de pesar, o de desánimo, o de rabia, o de enojo, o de amargura. ¿Cómo podemos romper? Entonces, claro, los científicos, los que estudian, proponen gestionar las emociones. ¿Has escuchado esto? Hay que gestionar las emociones. Y está bien, hermano. Yo no estoy en contra de esto. ¿Qué es gestionar las emociones? Usar técnicas humanas para controlarlas, para de alguna manera regular las emociones. Esto puede funcionar. Puede funcionar, no está mal, hermano. La psicología, la ayuda que puede, no está mal. El tema es que esas herramientas trabajan en la superficie, pero no llegan al corazón. Y llega al corazón es la obra de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra que puede transformar, ¿sí? Entonces, yo le hago todo este contenido para que usted, porque por ahí lo va a leer, por ahí va a conocer de esto y sepa que esto es una realidad. Las emociones son efímeras, son cortas, duran 1 minuto y medio. Pero la palabra de Dios, la Biblia no habla de gestionar emociones. La Biblia habla de someter. La Biblia habla de rendir. La Biblia habla de dominio propio. Amén. Vamos a ver simplemente estos 3 versículos que afirman esto. ¿Por qué?
Porque estamos iniciando un año, seguimos con un montón de situaciones particulares, personales, sociales, del país, internacionales, que van provocando ciertas emociones, ¿sí? Convivimos con ellas. Pero el tema es que hay emociones, hermanos, que nos hacen tomar decisiones, nos hacen hablar, nos hacen reaccionar de forma que no le agradan a Dios y limitan nuestro servicio, limitan nuestro testimonio, limitan el caminar en los propósitos del Señor. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesús, nuestro máximo ejemplo, después le voy a nombrar algún otro, pero Él, hermanos, vino con un propósito, tuvo un montón de situaciones en cuyas momentos sus emociones podrían haber surgido, pero Él siempre, porque recordemos que había tomado una naturaleza humana, con todas sus limitaciones, entonces Él podía reaccionar en función de las emociones que tenía, pero Él siempre sujetó sus emociones a la voluntad del Padre. Entonces vamos a Santiago 4:7, por ejemplo. Es un versículo muy conocido, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El versículo anterior está hablando también de la altivez, habla también de que Dios resiste al soberbio, ¿sí? Y da gracia ¿a quién? Al humilde. Someter y resistir. Hay una mosca que me está... Someter y someterse y resistir, estos términos, hermanos, son términos militares, ¿sí? Resistir significa ponerse en contra, eso es resistir, y someterse es ponerse bajo, Entonces, por eso de acá habla resistir ¿a quién? A ponerte en contra del enemigo. Pero para ponerte en contra del enemigo, primero tenés que ponerte bajo Dios, bajo, someteos pues a Dios. O sea, ¿cómo yo me someto a Dios? Cuando le obedezco a Él, cuando creo lo que Él me dice y cuando aplico lo que Él me dice. Entonces, cuando yo lo hago así, tengo un corazón humilde, como dice el versículo anterior, Santiago 4:6. Y la gracia del Señor se derrama sobre mi vida, el favor de Dios se derrama sobre mi vida. Porque si no, Dios está en contra, se pone en contra. Porque Dios resiste ¿a quién? Al altivo, al que no, yo puedo, yo lo manejo. No. Acá no se trata de gestionar, se trata de someter. Yo someto mis pensamientos, mi voluntad, pero también mis emociones, los someto a Dios. Amén. Entonces, el tiempo verbal en el griego ahí es algo que se llama aoristo, y significa que tiene que ser, el someterse a esto es decidir hacerlo de una vez para siempre y quedarse ahí. Someteos pues a Dios, es un mandato, no es bueno si les parece, si están de acuerdo con lo que Dios dice, si más o menos les cierra el pensamiento, el criterio. No, someteos. Vamos a 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Este es un versículo también que solemos leer, donde dice: derribando argumentos y toda altivez. Les pego. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez hay términos militares acá, ¿sí? ¿Cómo se derriban los argumentos? Derribar tiene que ver con la verdad de Dios, o sea, no es que el argumentos en el griego, logismo, significa razonamiento, cálculo mental, filosofías, conclusiones humanas. Bueno, todo eso yo lo tengo que derribar. ¿Cómo lo derribo? A través de la verdad de Dios, a través de lo que Él dice. Y toda altivez, otra vez acá estamos con la altivez. Altivez, algo elevado, una fortaleza. Sí, porque el concepto es que imagínense usted el corazón como que en el corazón tenemos un trono, ¿sí? No es que sea así, ¿no? Aquí dice que tenemos un trono. Cuando yo estoy reaccionando con emociones que no agradan a Dios, no está Cristo sentado en ese trono. Hay un pensamiento ahí, hay una fortaleza, hay una forma de pensar, hay un pensamiento continuo, algo que yo traigo permanentemente y que me hace tener esa emoción. Y ese pensamiento es el que se entroniza en el corazón. Por eso es que no es cuestión de gestionar, es cuestión de someter y decir, te bajás de ahí y Cristo toma mi corazón. Es lo que hizo Jesús. Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Emocionalmente estoy quebrado, estoy re mal, pero Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Está bien? Entonces, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí el conocimiento de Dios no es solamente el intelectual, es la relación, el contacto, digamos, la comunicación con Él. Dice, y llevando cautivo tiene que ver con un término de guerra, ¿sí? Cuando alguien es llevado prisionero después de una batalla. Entonces, llevando cautivo, y eso nos pide a nosotros, ustedes tienen que llevar cautivo a esos pensamientos. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Y fíjese que dice, ¿cuál pensamiento hay que llevar cautivo? Y algunos, ustedes los que consideren todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es rendición, es decir, Señor, yo me sujeto a tu voluntad. Porque la mente no es neutral, o gobierna a Cristo o gobierna otra cosa, es así. O es Cristo quien está sentado en el trono, o es un pensamiento, o es una creencia, o es una filosofía, o es una forma de pensar propia, una fortaleza espiritual que está instalada ahí, y que por más que Dios me dice, no, pero no es por ahí, es por acá, y yo pienso así. Y eso me lleva a tener muchas veces, cuando esos pensamientos además me generan emociones desagradables, que me hacen mal y que por consecuencia hacen mal a los que me rodean. Y ahí es cuando la Biblia dice, no, acá no vas a gestionar nada, acá tu decisión tiene que ser sujetar, rendir esos pensamientos a la obediencia a Cristo, cautivarlo, es una lucha que va a tener. Por eso habla de llevar cautivo después de una batalla. Decido llevarlo cautivo y decir, vamos a pensar como Jesús quiere que piense. Y ahí es cuando la emoción esa va a desaparecer. Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, también este es muy conocido. Debemos repasar siempre el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra
tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué es el fruto del Espíritu? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que va produciendo los rasgos del carácter de Cristo en nuestros corazones. ¿Cuáles son los rasgos del carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dentro de esos rasgos está la templanza, que es el dominio propio. No es que lo tenemos que pedir, ya lo tenemos. Si tenemos a Cristo en el corazón, si nos ha sido dada una nueva naturaleza, ya está el dominio propio, hay que aplicarlo. Entonces, con esto le está diciendo, usted tiene dominio propio, así que sí pueden decidir someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No, porque es difícil, porque a mí me hicieron esto, a mí me hicieron aquello, yo viví esto, yo viví a ustedes. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No es humano, es de Dios. Ya está, hay que aplicarlo. ¿Ven? Entonces, y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo va a llevar el fruto del Espíritu y va a cumplir la ley de Dios. No como religioso, la va a cumplir porque el Espíritu Santo le está guiando a cumplir la ley de Dios. No es que se amara la ley, pero no la va a estar haciendo, esto no lo tengo que hacer porque a Dios no le agrada, esto no lo tengo que hacer, no, sino que yo no lo hago porque a Dios no le agrada, pero porque el Espíritu Santo me está transformando y me está indicando que eso no es la verdad, y Él me guía a toda verdad, eso no es bueno, no me hace bien. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Si usted identifica emociones dañinas, emociones, lo que están revelando esas emociones, hermano, es qué pensamiento está sentado en el trono de nuestro corazón. Tal vez no es en forma permanente, pero todo depende de la frecuencia con que esas emociones aparezcan. Es en el momento en que esos pensamientos se entronizan en el corazón. Esa emoción está revelando quién manda. Y hermanos, son 100% nuestra responsabilidad. Las emociones son 100% responsabilidad nuestra. Nadie puede, hay situaciones que pueden influir y todo, pero usted y yo decidimos qué vamos a hacer con esas emociones. Porque nos ha sido dado dominio propio. No en nuestra fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Por eso siempre hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno de algo, ¿qué es lo que va a florecer? Una vida espiritual, ¿sí? Andar en el Espíritu. No estamos hablando de perfección, pero sí alguien que cada día esos rasgos del carácter de Cristo están siendo más evidentes y que está no gestionando, sino que está sometiendo todas las emociones, porque últimamente, hermano, el mundo se maneja por emociones. Cada vez es más fuerte eso. Lo que sentís y todo es estímulo, pantallas por todos lados, información por todos lados, estímulos por todos lados. Entonces es nuestra responsabilidad ver qué hacemos con nuestras emociones, porque están revelando que en algunos ámbitos de nuestro corazón Dios, el Señor Jesús, no está siendo el Señor. Puede ser el maestro, aprendemos de Él, pero no nos sujetamos a Él. Y Él es Señor, es maestro, pero también es Señor. Amén. Y el discípulo dice, me someto. Amén. No dice, bueno, voy a gestionar esto. No, me someto. Hay algunos eso que ese pensamiento, esos argumentos que se entronizan en el corazón son como ídolos. ¿Cuáles pueden ser? El control, la aprobación, la necesidad de seguridad, el miedo al abandono, la perfección, la autosuficiencia, la imagen.
Si Jesús estuviera bien, que Señor, yo no puedo estar pasando esto. Bien me dijo el enemigo que si soy hijo de Dios, no me puede estar pasando esto a mí. ¿Qué imagen voy a dejar yo como el hijo de Dios? No, él sujetó su emoción tan fuerte a la voluntad de Dios, porque la emoción es el mensajero y nos indica quién es el que se está entronizando. Pero como Jesús no permitió que el dolor, que la angustia, que la injusticia se sentara en el trono, él dijo: Señor, hágase tu voluntad. Es más, hasta en algún momento le dijo a los discípulos: ¿ustedes no creen que si yo le pido 12 legiones de ángeles a mi Padre no me las va a enviar? Pero él estaba caminando sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que en lugar de estar sometiendo nuestro corazón, estamos gestionando las emociones? Les voy a contar hasta 10, hay un montón de técnicas, hermanos, que están bien. Amén. No voy a hablar en contra de la... es como decir, bueno, en la salud, ¿cuántos creen que Dios nos puede sanar? Amén. Entonces no tome remedio. Una locura eso, no es así. Vaya al médico, hágase ver, si le da medicación, tómela. A veces Dios lo sana sin medicación, otras veces tomando medicación, y otras veces no lo sana, pero sigue siendo Él el sanador. Amén. Porque no hay que menospreciar, porque se dedican a estudiar eso. Entonces hay técnicas que pueden ser, pero ¿cómo me doy cuenta? Y bueno, porque exploto y después me arrepiento. ¿Hay alguien que le pasa eso? En ese momento que exploto, no exploto porque sí, bueno, porque me hizo explotar. Vino un pensamiento ahí, se puso el traje de rey, la corona, y se sentó ahí: ahora explotar. Y así. Entonces, o reacciones impulsivas, o un temor que me limita, o una tristeza que me paraliza, o preocupaciones permanentes, o ese pensamiento de que todo el mundo me rechaza, nadie me quiere a mí, nadie me presta atención. Esa victimización, hermano, es un ídolo que está ahí y que me hace sentir seguro, no sé lo que me hace sentir, pero yo tengo que no gestionarlo, tengo que someterlo a Cristo. No soy así, porque soy un hijo y soy una hija de Dios. Y no me voy a dejar manejar por las emociones, me voy a dejar manejar, voy a derribar todos esos argumentos, esos cálculos, esos pensamientos que yo hago, lo voy a someter a la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. ¿Amén? Entonces, cuando Cristo gobierna, hermano, las emociones se ordenan. Y yo no estoy diciendo que esto sea bueno. Esta tarde me voy a... ¿Por qué usa siempre términos militares el apóstol Pablo? Y porque es una lucha, es algo que nuestra batalla ahí, a veces nuestros enemigos no están afuera, son pensamientos inquistados ahí. Entonces, cuando Cristo empieza a tomar el lugar que le corresponde, hermano, esas emociones empiezan a calmarse. Otra vez llega con la corona y todo: bueno, hay que enojarse, muchachos. No, pará. El Señor me da permiso: airaos, pero no pequéis. Así que me voy a enojar, pero no voy a decir nada. Ni voy a hacer nada de lo cual después me tenga que arrepentir, porque tengo el Espíritu Santo, tengo dominio propio. Ahí Cristo se entronizó. Ahí cautivé ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Hay otro ejemplo bíblico. David en el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. Está gestionando, está sometiéndola al Señor. Emoción de miedo, tristeza, ansiedad, no sé, por los enemigos y demás. José de Egipto: qué injusticia que hicieron los hermanos, podía tener resentimiento, dolor,
Cuando se da a conocer a los hermanos, estaba en una posición que podría haber hecho lo que quisiera. En lugar de darle lugar a las emociones, sometió todo. Les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien. ¿Sí? Lo mismo pasó cuando lo tentó la mujer de Potifar y todo. Pensamientos, emociones deben haber surgido, pero él decidió sujetarlas a la obediencia del Señor. Job, emociones de dolor extremo, perdió todo, sus hijos, sus bienes. En el capítulo 1 Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no voy a hablar, y la esposa le decía, maldecirlo a Dios, dale. No. Ana, quien fuera después la mamá del profeta Samuel, amargura, aflicción, porque por su esterilidad. Sin embargo, dice, con amargura de alma oró a Jehová. Buscó a Dios, Señor, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Hasta el esposo decía, no soy mejor yo que todos los hijos que pudieras tener. Había ya problemas en el matrimonio por la angustia, y además que tenía una competencia ahí que se burlaba de ella. Pero fue a Dios, sometió eso. No estuvo más triste a partir de ahí porque confió en el Señor. Esteban, uno de aquellos que fueron levantados para servir las mesas, lo estaban apedreando. Dolor, injusticia, ¿por qué me hace esto a mí? Podría haber dicho cualquier cosa. ¿Qué es lo que dijo? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, hermanos, fuimos llamados a someter nuestro corazón al Señor, y eso incluye nuestras emociones. Entonces, no es una cuestión de técnica, es una cuestión de trono. ¿Quién está sentado en el trono? Amén. Entonces, que en esta mañana el Señor pueda, el Espíritu Santo, traer y hacernos ver cuáles son las emociones que llevas años teniendo y que de tanto en tanto aparecen. Que cuando querés honrar al Señor, servir al Señor, empiece y salen todos esos argumentos y todos esos pensamientos y nos paralizan y nos endurecen. ¿Qué se cree que la iglesia, que el pastor, quien sea? Esas emociones, hermano, están hablando de algo que está en el trono y que no es Cristo, porque Cristo no piensa de esa manera, no actúa de esa manera. Los rasgos de su carácter no nos llevan a pensar así. Entonces, si hay emociones que nos están haciendo daño, que le están haciendo daño a los que nos rodean, que están haciendo daño a nuestro servicio, a nuestro ministerio, no la gestión, hermano. Sométanla, sujétenla a Cristo. Amén. Este es el mensaje que el Señor nos trae. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Cuando nos damos cuenta a lo largo del tiempo que hay un montón de cuestiones que están escritas en tu palabra y que el ser humano las descubre o las estudia como si fuera una gran novedad, vamos a tu palabra y nos damos cuenta que tú ya conoces todo esto porque tú eres el creador. Tú pusiste en nuestro ser, en este caso, como nos has estado hablando, las emociones. Emociones que se perturbaron por causa del pecado, que se ensuciaron, que se ennegrecieron y que hasta el día de hoy siguen perjudicando al ser humano. Pero también perjudican a tus hijos, a muchos creyentes que no pueden salir adelante en situaciones, en cuestiones dentro del matrimonio, dentro de la familia, a nivel laboral,
con las amistades, cuando tiene que emprender algo, cuando tiene que tomar una decisión. ¿Cuántas veces las emociones nos paralizan, nos enfurecen, nos limitan, nos frustran? ¿Cuántas veces hay problemas que surgen porque no hemos rendido nuestras emociones al señorío de Cristo? Y nos justificamos porque tenemos siempre, y bueno, yo soy así, bueno, no, nadie sabe lo que yo he vivido, lo que yo he pasado. Y sí, hay alguien que sí lo sabe, el Señor, Él sí lo sabe, y sabe mucho más, con más detalle, de lo que aún podemos recordar cada uno de nosotros. Pero Él mismo nos dice, tenés que someter, que tenés que llevar cautivo esos pensamientos que están generando. La ciencia descubre lo que la palabra dice. Sí, detrás de las emociones hay pensamientos. Pero esos pensamientos no pueden ser gestionados simplemente. Tiene que haber una transformación en el corazón. Y esa transformación empieza cuando decidimos quién es el Señor, a quién vamos a obedecer. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro máximo ejemplo, Señor. Porque tenía el derecho de decir, yo no quiero ir a esa cruz. Yo no quiero pasar por esa angustia, por ese pesar de cargar con el pecado, de hacerme pecado. Porque nunca fuiste un pecador. Sin embargo, aún, Señor, con todos los derechos, con todos los pergaminos, con todos los argumentos favorables, decidiste sujetar tus emociones, someterlas al gobierno del Padre. Qué gran ejemplo, Señor. Qué gran ejemplo. Lo mismo pasó con Pedro. Pedro, que se creía autosuficiente, parece ser que ese era el pensamiento predominante en él. Pero después de que el gallo cantó, se tuvo que arrepentir porque se dio cuenta que no podía gestionar emociones. Y tuviste que venir tú, Señor, después de haberle preparado un desayuno ahí en el mar de Galilea, para decirle, Pedro, ¿me amas? Y confrontarlo, para que él pudiera sujetar sus pensamientos, sus emociones a tu voluntad. Apaciéntanos sobre él. Entonces nos damos cuenta, Señor, que esto no se trata de gestión, se trata de quién está en el trono, Señor. Y en esta mañana queremos decirte que queremos y anhelamos que tú seas el que esté en el trono. Pero esto es una batalla, Señor. Es una batalla con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestros derechos, con nuestros recuerdos, con nuestras vivencias, Señor, que han generado pensamientos tan fuertes, que se han hecho fortalezas, Señor, que tienen que ser derribadas. Porque si no, esos pensamientos generan emociones, decisiones que no nos hacen bien, que nos apartan de tu propósito, Señor. Por eso en esta mañana aquí estamos reconociendo, Señor, que humanamente no lo podemos hacer. Pero queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, para que ese fruto de tu Espíritu pueda ir creciendo, para que ese dominio propio, para no ceder a pensamientos, a emociones, a deseos desordenados, Señor, lo podamos aplicar, porque ya lo tenemos. Tú nos has equipado, Señor, para que podamos caminar en victoria y agradarte a ti, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes con cuáles emociones luchamos. Algunos con emociones de baja autoestima, de tristeza, de angustia, de debilidad, de enojo, de rencor, de deseos de venganza, de pensamientos incorrectos, Señor, o sea, emociones incorrectas. Padre, la que sea, tú nos has hablado y nos enseñas, Señor, que debe haber una decisión nuestra de decir, Señor, decido
determino sujetar, someter, rendir cada una de esas emociones, esos pensamientos que la generan a tu señorío. No quiero más esos ídolos en mi corazón, porque se han hecho dueños ahí. Y en lugar de que mis emociones sean manejadas por tu verdad, esos pensamientos son los que manejan mis emociones. Y el enemigo lo sabe. Entonces cuando estoy bien, cuando me estoy preparando para servirte mejor, cuando me estoy comprometiendo más contigo, Señor, viene el enemigo y me hace recordar, y entonces surgen esos pensamientos y otra vez esas emociones que nos paralizan, nos limitan. Señor, por eso en el nombre de Jesús vamos a ti en esta mañana y te rogamos que tu gracia, tu favor, nos humillamos ante ti, Señor, porque solamente de esa manera nos dejarás de resistir. Cada vez que argumentamos y seguimos justificando, estamos con altivez, Señor, en nuestro corazón, y tú resistes, te pones en contra, no vas a hacer nada, Señor. Pero cuando nos humillamos, Señor, y nos sometemos a ti, ahí vamos a tener victoria. Nuestro enemigo lo vamos a resistir y va a huir, pero con nuestro pensamiento es un poco más difícil la batalla, porque al diablo lo venciste tú en la cruz. Con los pensamientos tenemos nuestras propias batallas, tenemos que vencerlo, porque tú nos has dado dominio propio. Y aún, Señor, nos da la posibilidad de ser guiado a toda verdad, para que esa verdad pueda derribar todos esos pensamientos, esos argumentos, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra decisión. Habrá alguien que esta mañana le quiera decir: Señor, esta es mi decisión. Esta es mi decisión. No porque lo diga el pastor, porque lo dice tu palabra. Y no está hablando en tu palabra en términos de si quiero, lo hago. Está hablando en términos imperativos, Señor. Porque tú hablas como maestro, pero también hablas como Señor. Señor, por eso en esta mañana, gracias, que tú puedas traer libertad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando hablamos de estos temas, Señor, se produce un conflicto. Hay pensamientos que vienen y que, sí, pero porque el pastor no sabe esto. Sí, pero porque no le he pasado esto. Sí, pero siléncielo en el nombre de Jesús. Siléncielo en el nombre de Jesús. Diga: no. Cristo dice esto, no es el pastor, el Señor dice esto en su palabra. Y yo decido, tomo ese dominio propio que está creciendo en mi corazón. Lo tomo y tomo ese pensamiento y lo cautivo a la obediencia a Cristo. Y te digo, pensamiento, no vas a estar más en el trono, es Cristo quien quiero que esté en el trono. Y voy a accionar en sujeción a su voluntad, y no a tu pensamiento, a ese pensamiento. Gracias, Señor, porque hay victoria en ti, Señor. Hay victoria en ti, Señor. Hay victoria en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Hay caracteres que tienen que ser, Señor, transformados. Tú nos llamas como estamos, pero no para que sigamos como estamos. Tú quieres que seamos transformados, Señor. Por eso en esta mañana aquí estamos, Señor, que tu obra sea en nuestros corazones, Señor. Y que este año sea un año de victoria, Señor. De señorío de Cristo en nuestros corazones. En aquellos ámbitos en los que las emociones están indicando que hay otro que está sentado en el trono por temporadas. Gracias.